Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, discriminar significa seleccionar excluyendo, esto es, dar un trato de inferioridad a personas o a grupos a causa de su origen étnico o nacional, religión, edad, género, opiniones, preferencias políticas y sexuales, condiciones de salud, discapacidades, estado civil u otra causa. La discriminación se considera como estructural cuando permea en todas las maneras en las que nos relacionamos, tanto en lo público como en lo privado. Existen muchas formas de discriminación y en la que nos enfocaremos será en la discriminación de género. En este caso, nos vamos a orientar a la discriminación hacia las mujeres, pues aunque sabemos que no solo se discrimina al sexo femenino, este tipo representa un gran problema en México. Específicamente, la discriminación por género se define como aquel procedimiento no igualitario a raíz del género en el que se debe destacar que el trato, además de ser diferente, es desigual y por tanto injusto. Por ejemplo, el hecho de que los hombres y mujeres utilicen baños diferentes no representa discriminación de sexo. Sin embargo, diferenciar entre hombres y mujeres en lo que respecta al trabajo, salarios, contrataciones o ascensos sí representa discriminación de sexo. Las mujeres vivimos distintas formas de discriminación que limitan el ejercicio de derechos y libertades. Esta se basa en la vigencia de un conjunto de estereotipos y prácticas sexistas que desvalorizan lo femenino y a las mujeres como grupo poblacional. Dicha desvalorización está profundamente arraigada a los roles de género. Ahora bien, los roles de género son el conjunto de tareas y funciones que realizan las mujeres y hombres según lo que cada sociedad les asigne. Estos se originan en las definiciones sociales y culturales que rigen la conducta de hombres y mujeres y se transmiten de generación en generación a través de los procesos de socialización. De esta forma se justifica la división del trabajo, trabajo productivo para los hombres y trabajo reproductivo para las mujeres. En toda cultura, especialmente en las tradicionales, lo femenino y por asociación las mujeres y sus actividades carecen de prestigio, de poder y de derechos. Respecto a la socialización de los roles, se dice que es aquel proceso por el cual las personas asimilan y hacen suyos los elementos culturales y sociales que favorecen y garantizan la adaptación e integración a la sociedad. La socialización de los roles es distinta según el sexo, asignando papeles diferentes para las mujeres y los hombres en función de lo tradicionalmente establecido para uno y para otra. Desde antes del nacimiento, todas las personas que rodean a la niña o al niño actuarán potenciando unas capacidades y habilidades sobre otras dependiendo del sexo. En el momento en el que se conoce el sexo, comienza el performance social que es el género. Si es mujer, todas las pertenencias que se consigan para ella serán rosadas, con flores, mariposas y en general otros símbolos que se relacionan con la fragilidad, la sutilidad, lo delicado y sumiso. Si es hombre, todas sus pertenencias se relacionarán con superhéroes, dinosaurios y demás símbolos que sean socialmente significados como fuertes, poderosos y líderes. A pesar de que los roles de los hombres y de las mujeres pueden variar en cada época y cada cultura, la discriminación hacia las mujeres es universal y atemporal. En todas las culturas las mujeres son discriminadas en mayor o menor grado, pues se le otorga un valor mayor al papel desempeñado por el hombre que por la mujer, incluso en el ámbito privado, que por rol corresponde a la mujer, el hombre ha desempeñado el papel de jefe de familia que ejerce la autoridad. Con lo anterior, podemos decir que la discriminación por género está estrechamente relacionada con la violencia de género. Este término se define como la manifestación de las relaciones sociales, económicas y culturales que históricamente se han mantenido de forma desigual entre mujeres y hombres. Afecta no solo a la integridad física, sino también al reconocimiento de la dignidad de las mujeres. Ahí se socava el principio básico de la desigualdad. Suele presentarse de forma velada e invisible, donde la vulnerabilidad y el aislamiento se convierten en factores importantes de la exclusión social para las mujeres que la padecen. Como se mencionó, la violencia de género está muy presente en distintos ámbitos de la existencia humana, ya sea en el área privada, la pública, a nivel físico, psicológico y o sexual, y emerge desde un sistema patriarcal, es decir, donde la violencia contra lo femenino es ideológicamente justificada y se encuentra en menor o mayor medida normalizada. Según la CADH, la violencia basada en el género está comprendida en su definición de discriminación, pues cuando a las mujeres se nos considera como subordinadas o se nos atribuyen funciones estereotipadas, se perpetúa la difusión de prácticas que entrañan violencia o coacción,
como la violencia y los malos tratos en la familia, los matrimonios forzosos, el asesinato por presentar dotes insuficientes, los ataques con ácido y la circuncisión femenina. Estos prejuicios y prácticas pueden llegar a justificar la violencia contra la mujer como una forma de protección o dominación. En los centros laborales, escuelas y familias persiste el paradigma de considerar a la mujer inferior al hombre, según Norma Inés Aguilar León, cuarta visitadora general de la CNDH. Según el informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México, se reporta que al menos 26.4% de las mujeres pertenecientes a diversos grupos sociales se han sentido discriminadas por razón de género. En las estadísticas se observa que, dentro de la discriminación a las mujeres, el grupo más desfavorecido es el de las mujeres indígenas, pues solo el 12% alcanzó al menos un grado de educación superior, mientras que en mujeres no indígenas se observa que el porcentaje escala hasta el 30%. Y la diferencia en puntos del porcentaje entre hombres y mujeres indígenas con educación superior es de 14 puntos, de acuerdo con los datos de la ENADIS, Encuesta Nacional sobre Discriminación, en 2017. En lo que respecta al ámbito laboral, las diferencias también son perceptibles, pues del total de la población femenina indígena, el 58% se dedica exclusivamente a las labores domésticas no remuneradas, mientras que para la población femenina total, la cifra se reduce a 36%. En México, desde el 2012, la igualdad de género se instaló como un eje transversal de la política pública. También se fundó en 2001 el Instituto Nacional de las Mujeres, INMUJERES, con el objetivo de erradicar la violencia contra niñas y mujeres, así como garantizar su participación igualitaria en la vida política, social, cultural y económica del país. Pese a los esfuerzos realizados desde la legislación por igualar las condiciones entre mujeres y hombres, el camino hacia la igualdad aún es largo, especialmente en los ámbitos educativo y laboral, pues se observa que, estadísticamente, el analfabetismo afecta a 7% de las mujeres contra el 4% de los hombres. Además, las mujeres dedican poco más del doble de tiempo a las labores domésticas y en los puestos directivos solo 26% los ocupan las mujeres. Ahora bien, nos parece pertinente hablar sobre el movimiento feminista, pues surge como consecuencia de la conciencia de las mujeres respecto a su estatus subordinado en la sociedad. Los feminismos revelan y critican la desigualdad entre los sexos y entre los géneros, a la vez que reclaman y promueven los derechos e intereses de las mujeres. Se habla de feminismos, pues no existe un significado único y hay varias vertientes del mismo. En la actualidad, las demandas de los feminismos recogen demandas incumplidas de décadas anteriores con el fin de luchar contra la violencia hacia la mujer y se caracterizan por su heterogeneidad y porque están en un contexto donde las mujeres viven situaciones de precariedad económica. Hay distintas maneras de vivir el feminismo, en tanto que es un discurso de derechos, entonces no es lo mismo ser militante feminista desde la academia con ciertos privilegios que entre las obreras o con las indígenas. Además hay que notar que algunas uniones de mujeres que tienen objetivos muy claros y discursos de derechos como las zapatistas no se consideran feministas. La pluralidad en todo caso se debe a que las mujeres vivimos diferentes situaciones de desigualdad y violencia, dice Hilda Monraz. Por último, queremos decir que se debe generar un carente de distinción entre las personas a la hora de educar, contratar, limpiar, trabajar, expresarse e incluso de ir al sanitario. Hay un largo camino que recorrer para disminuir o erradicar la discriminación de género, pero estamos confiadas en que se logrará en algún momento.